Hola, buenas. Vamos a hacer algunos ejercicios de repaso de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado, caída libre, lanzamiento vertical. Vamos a hacer uno de gráfico y vamos a hacer uno un poco más complicado que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme con movimiento acelerado. Todos son ejercicios de repaso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el primero. Dice lo siguiente, dice, un móvil recorre 900 kilómetros en 7 horas. Determinar su rapidez. En este caso, estamos hablando de un movimiento que es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, como estamos tratando de este tipo de elementos, vamos a calcular su rapidez. Dato importante que podemos recolectar, que recorre 900 kilómetros, por lo tanto hablamos de una distancia de 900 kilómetros y un tiempo de 7 horas. Y nos están preguntando la rapidez. Entonces, anotamos los datos que recolectamos nosotros, en este caso la distancia, que la llamamos con letra D, vamos a decirlo mejor, con la letra D, distancia es igual a 900 kilómetros. El tiempo son 7 horas. Y la rapidez queremos saber. Nosotros vamos a ocupar la fórmula que es la rapidez es lo mismo que la distancia partido por el tiempo. Entonces nosotros conocemos esa ayuda esa fórmula que vamos a ocupar. No voy a convertir, voy a trabajar en esas unidades de medida. Por lo tanto, el 900 kilómetros lo voy a mantener igual. Las horas también, 7 horas, también las vamos a mantener igual. Por lo tanto, al dividir 900 partido por 7, nos va a indicar que ese resultado es igual a 128,57 kilómetros por hora. Si yo lo quiero llevar al sistema internacional, lo dividimos por 3,6 y el resultado va a ser igual a 128,57 dividido 3,6, que es 35,71 metros partidos por segundo. Entonces, en este caso, hicimos la conversión al final. Se hizo la conversión al final en vez de hacer la conversión en los datos. Se puede hacer de las dos maneras. La puedo hacer al principio o al final, dependiendo de la unidad de medida. Si la conversión para mí es muy fuerte, lo hago inmediatamente. Si no, espero un momento y después lo realizo. Entonces ahí tenemos un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces cada vez que tenga esa variable tengo que fijarme bien de todas las fórmulas que puedo tener o que me puedo conseguir. Tengo que tener claro cuál de todas me serviría. Vamos a hacer otro ejercicio ahora, aplicando lo que es movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. Y vamos a plantear varias preguntas acá, que vamos solamente a escribir el enunciado, me interesa, más que la pregunta. ¿Sí? Después le pueden colocar pausa, chicos, acá, para que lo puedan copiar bien. Tenemos el siguiente problema. Una partícula varía su velocidad de 30 metros por segundo a 16 metros por segundo en un tiempo de 48 segundos. Lo que vamos a calcular son, queremos determinar la aceleración de la partícula, o sea, cuál es su aceleración, qué distancia recorrió en ese tiempo, cuánto se demoraría en detenerse manteniendo la misma aceleración y cuánto recorrería hasta detenerse. ¿Ya? Vamos a calcular varias cosas. Entonces, primero que todo, yo voy a determinar la aceleración. ¿Con cuánta aceleración se está moviendo esa partícula? Entonces, el ejercicio dice que la partícula varía su velocidad de 30 a 16 en un tiempo de 48 segundos. Por lo tanto, datos importantes que yo puedo recolectar acá. Datos. La velocidad inicial, que la voy a llamar V0, es igual a 30 metros por segundo.
y una velocidad final que para mí van a ser los 16 metros por segundo. Y el tiempo, obviamente, que son los 48 segundos. Es todo en el sistema internacional, por lo tanto no necesito hacer ninguna conversión. Entonces vamos a calcular en este caso la aceleración. Nuestra primera pregunta. La aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? La aceleración está definida como la variación de la velocidad partido por el tiempo. O sea, velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. La velocidad final era 16 metros por segundo. La velocidad inicial son 30 metros por segundo. Y obviamente el tiempo son 48 segundos. 48 segundos. A hacer los cálculos tenemos que 16 menos 30 son menos 14. Menos 14 metros partidos por segundo dividido 48 segundos. Al hacer la división vamos a tener una aceleración negativa de 14 dividido por 48. Eso nos da un total de 0,29. Negativo 0,29 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, esa partícula tiene que ir a una aceleración de negativo 0,29 para cambiar su velocidad de 30 a una velocidad de 16. Recuerden, cuando la velocidad disminuye es que la aceleración es negativa. En este caso se cumple esa condición. ¿Cuánto habrá recorrido en ese espacio en esos segundos? También lo puedo determinar. Y lo podemos determinar de una forma siguiente. Como la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. En este caso la distancia no la conozco. La velocidad inicial sé que es 30. 30, vamos a escribir las unidades. Metros por segundo por el tiempo, que son los 48 segundos, más la aceleración, que es menos 29. Menos 0,29, disculpen. Menos 0,29 metros partido por segundo al cuadrado por los 48 segundos al cuadrado que se demora esta partícula. Calculamos la distancia, multiplicamos en este caso 30 por 48, 30 por 48, da un total de 1440 metros, eso es lo que avanza la partícula, y la otra parte sería negativo 0,29 multiplicado por 48 al cuadrado, y todo eso dividido por 2. Nos da un total de menos 334,08 metros. Entonces recuerden, la última parte es el 0,29 multiplicado, o en este caso menos 0,29 multiplicado por el 48 al cuadrado y dividido por 2. Nos da el 334,08. Todo en metros. Restamos las distancias porque una es positiva y la otra es negativa. 1440 menos 334,08. Dando un total de 1105,92 metros. Por lo cual, esta partícula recorrió casi un poco más de 1 kilómetro en los 48 segundos. Para pasar de una velocidad de 30 a una velocidad de 16 metros por segundo. Entonces, ahí tenemos una idea del ejercicio. Concretamente, si lo queremos llevar a algo más clásico, por ejemplo, de una velocidad de aproximadamente 110 km por hora bajó a una velocidad de 60. En 50 km por hora más o menos, lo que bajó en un tiempo de 48 segundos. Entonces ahí tenemos la aplicación de una partícula, en este caso, que viaja en ese rato. Entonces acá, jóvenes, lo ideal, cuando yo veo un ejercicio, debo fijarme cuál es la pregunta o fijarme qué puedo responder primero. Y en base a eso, ir haciendo los cálculos y viendo cuál es la fórmula que me puede ayudar. Sé que a algunos les gusta más la fórmula de velocidad al cuadrado para calcularlo, sí, y lo pueden ocupar, no hay problema.
cualquier fórmula que yo ocupe mientras los datos sean los adecuados, yo debería llegar a la misma respuesta. No podría darme una respuesta distinta. Eso de tenerlo en consideración. Pero habían dos preguntas más que podríamos calcular. Por ejemplo, ¿qué pasaría o cuánto tiempo se va a demorar en detenerse completamente y cuánto habrá recorrido desde que partió hasta que se detuvo? Porque esos 48 segundos fueron para pasar de 30 a 16. Pero ¿qué pasaría si yo quiero detenerme? Entonces, si se quiere detener, voy a tener una nueva velocidad final. Entonces, mi velocidad final ahora voy a trabajar con una velocidad final de 0, porque me voy a detener. Obviamente, manteniendo la misma aceleración. En este ejercicio no vamos a cambiar la aceleración porque estamos trabajando con el mismo ejercicio. De 0,29 metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a mantener la aceleración. Importante, como está en un video, lo pueden pausar en esta parte, ¿ya? Porque voy a borrar. Entonces vamos a elegir acá y vamos a borrar el ejercicio, esta parte completa, y vamos a borrar un poco más para que les tenga muy cómodo el ejercicio. Y vamos a desarrollarlo. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿cuánto me demoro en detenerse? ¿Cuánto se demora la partícula en detenerse? Por lo tanto, ese tiempo ya no me sirve. ¿Ya? Es el tiempo que venía como dato, no me sirve porque ese tiempo solamente era para pasar de 30 a 16. Y yo quiero el tiempo de pasar de 30 a 0. Me quiero saltar toda esa área. Tengo que saber cuál es el tiempo en este caso. Entonces, para eso, puedo escribir la siguiente fórmula. O despejo de la siguiente fórmula. Si yo digo que la aceleración es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo, yo puedo suponer que voy a despejar el tiempo, lo voy a cambiar donde está la A. Entonces el tiempo lo voy a dejar ahí y la velocidad final la voy a mantener, la velocidad inicial también la vamos a mantener y donde estaba la ubicación de la T vamos a colocar la letra A de aceleración. Hacemos un pequeño cambio de posición de las letras. Y vamos a calcular el tiempo que nos falta para detenernos. La velocidad final es 0. Recuerden que tenemos una nueva velocidad final. 0 metros por segundo menos la velocidad inicial que es 30 metros partido por segundo y la aceleración dijimos que le íbamos a mantener. En este caso menos 0,29 metros por segundo al cuadrado. Realizamos la resta. 0 menos 30 es menos 30. Menos 30 metros partido por segundo dividido por negativo 0,29 metros por segundo al cuadrado. Resolvemos esa división. Tenemos dos negativos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. 30 dividido 0,29 da un total de 103,45, lo voy a redondear, segundos. Eso quiere decir que esta partícula se va a demorar 103 segundos aproximadamente en detener su camino, en frenarse completamente. ¿Cuánto habrá recorrido? Puedo hacer la fórmula más larga o puedo hacer la fórmula más pequeña. ¿Ya? Por ejemplo, muchas personas ocupan esta. Dicen, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y la distancia. Y con eso voy a calcular la distancia. En vez de ocupar distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2, como lo ocupamos recién. En este caso voy a ocupar esta fórmula y voy a hacer un pequeño juego matemático, un pequeño despeje para dejar la letra D sola. La velocidad final se va a mantener, la velocidad inicial va a quedar restando y el 2A va a pasar dividiendo. Entonces con eso yo puedo determinar la distancia. Y bajo ese formato vamos a calcular. Ejemplo, velocidad final 0 al cuadrado, metros partido por segundo, lo vamos a escribir igual al cuadrado, menos la velocidad inicial, que son los 30 al cuadrado, metros partido por segundo al cuadrado. Todo eso partido por 2A. 2 por la aceleración que es menos 0,29 metros partido por segundo al cuadrado. Al escribir 0 al cuadrado es 0 y al escribir 30 al cuadrado es 900, porque es 30 por 30. Y nos va a quedar menos 900
metros partido por segundo, todo eso al cuadrado, ya que ya le vamos al número, faltaría la unidad de medida. Y en los números, el 2 por el menos 0,29 daría un total de menos 0,58. Menos 0,58 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a hacer la división de 900 dividido por 0,58. Da un total de 1551,72. ¿En qué unidad de medida? En metros. Signo negativo y negativo se convierte en positivo. Por lo tanto, va a recorrer una distancia total de 1551 metros. Recorre esa partícula para frenar completamente. Entonces, se demora 103 segundos para recorrer 1551. En la parte anterior eran alrededor de 48 segundos y recorría un 1000 y tantos metros. Entonces, en este caso es muy parecido a la distancia, ¿ya? Porque se supone que si yo estoy frenando, mi velocidad va a disminuir. Por lo tanto, si mi velocidad disminuye, estoy recorriendo caminos lapsos más cortos. Por eso, a pesar que el tiempo es mucho mayor, nos da otra variable. Pero les vuelvo a repetir, igual puedo ocupar la otra fórmula, no hay problema. Puedo ocupar la fórmula de distancia, velocidad inicial, por tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Ahí tenemos un ejercicio completo de aplicación de movimiento rectilíneo acelerado. ¿Ya? Cualquiera con los dos métodos, cualquier método que ocupen, les puede servir. Entonces calculamos la aceleración, la distancia recorrida con esa aceleración, qué pasaría el tiempo si yo quisiera frenar completamente y cuál sería la distancia que se recorrió en forma completa para ese ejercicio en particular. Entonces ahí tenemos un ejemplo vivo de cómo hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo acelerado. También, jóvenes, como lo había mencionado, me interesa también hacer un ejercicio de caída libre y uno de lanzamiento vertical para que veamos más o menos la diferencia entre uno y el otro, que quizás no les haya quedado un poco claro. ¿Sí? Vuelvo a repetir, pueden pausar el video en esta parte y copiar el ejercicio, no hay problema. ¿Ya? Acá tenemos, o sacar un pantallazo y les salga más cómodo cuando lo estén estudiando y lo estén viendo. Vamos a borrar y vamos a hacer otro ejercicio. Este es de caída libre. ¿Por qué? Dice, desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura se suelta un cuerpo. No da lo mismo qué tipo de cuerpo es. Y nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo demoró en caer al piso? ¿Y cuál sería su velocidad? Nos podríamos preguntar. No preguntaríamos la altura, ¿por qué? Porque la altura ya viene lista acá, pues viene que dice que son 30 metros. Y ahí también dice que son 30 metros. Entonces, como datos principales, yo no saco nada con calculando la altura, sí, ya sé que la altura son 30 metros. Y la gravedad, sé que la gravedad es 9,8. Como el objeto va cayendo, yo voy a considerar la gravedad positiva, porque a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando. Además, el ejercicio me indica que la velocidad inicial vale 0. Recuerden, aunque no me lo indique, yo sé que cada vez que yo suelto un cuerpo libremente, su velocidad inicial vale 0. La unidad que sea. En este caso, metros por segundo vamos a utilizar. Y quiero calcular el tiempo con que, en este caso, eh, la pelota, la partícula, choca en el piso. Llegó al piso. ¿Cuánto se demoró en caer? Entonces puedo ocupar varias fórmulas para resolverlo. Puedo decir velocidad final es igual a g por t, pero no conozco la velocidad final. Por lo tanto, la más adecuada sería la siguiente. Una que no tenga velocidad final. Voy a ocupar la altura es lo mismo que la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. Vamos a despejar la t, de tal manera que la t quede sola. Entonces, la h va a quedar en esa posición
el 2 que está dividiendo va a estar multiplicando y la g pasa dividiendo y queda la t. Y van a preguntar, ¿qué pasa con el t cuadrado? Vamos a aplicar raíz cuadrada para calcular la t, mucho más fácil. Como está elevado al cuadrado, vamos a aplicar raíz cuadrada para que directamente me dé la solución. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura, en este caso son 30 metros, por 2 dividido por 9.81. Recuerda que ocupamos 9.81, más allá que el ejercicio diga 9.8. 30 por 2 son 60. 60 dividido 9.81. 60 dividido 9.81 nos da un total de 6.12. Y sacamos la raíz de ese valor de 6,12 y nos da un total de 2.47 segundos. O sea, cualquier partícula que caiga de 2.47, se demore 2.47 segundos en caer, está cayendo de una altura aproximadamente de 30 metros. ¿Ya? Eso es lo que uno puede extrapolar de ahí. Recuerden, normalmente acá en este tipo de ejercicios no nos interesa el peso o la masa del objeto, solamente nos interesa el movimiento. Ya acá en este caso la partícula o esta pelota o este cuerpo se demora 2.47 segundos en caer desde esa altura de 30 metros. ¿Con qué velocidad cae? Hay varias fórmulas de hacerlo. La más rápida de todas es que si yo calculo el tiempo, lo haga con la fórmula de velocidad final es igual a gravedad por tiempo. O sea, podría escribir acá la gravedad 9.81 y el tiempo 2.47 son segundos. Realizamos la multiplicación y me daría la velocidad. Eso da un total de 24,2307 metros partido por segundo. También lo podría hacer lo siguiente, si yo no confío que haya calculado bien el tiempo, puedo suponerlo de la siguiente manera. Puedo decir que la velocidad final al cuadrado va a ser 2 veces la gravedad y la altura. Entonces para mí, como es velocidad final al cuadrado, no me interesa la velocidad final al cuadrado, me interesa la velocidad final. Para mí la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y la altura. Entonces digo raíz cuadrada de 2 por 9.81 y por 30, que es la altura. Hago la multiplicación, 2 por 9.81 por 30 da 588,6. Y al calcular la raíz cuadrada de ese número, me indica que es 24.26 10 metros partido por segundo. Más allá que la variación haya sido notoria, pero es milésima, no es de milésima. Numéricamente cae el mismo resultado, 24.26, 24.27. Cualquiera de las dos respuestas está correcta en base a la velocidad, para ver con qué velocidad cae un objeto, en este caso desde 30 metros. Descubrimos el tiempo, descubrimos su velocidad de caída. O sea, ahí tenemos otro ejercicio, en este caso un tercer ejercicio más allá de repaso. Entonces, cada vez que veamos un problema de caída libre, el aspecto principal es la velocidad inicial siempre va a ser 0. La gravedad es 9.81. La onda acá 9.81 para no olvidar. Y obviamente el tiempo y los variables que uno calcula. La aceleración no la calculamos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en torno al 9.81, que es el promedio de la aceleración gravitatoria en la Tierra. Ahí tenemos un ejercicio.
Vamos a hacer un ejercicio de caída y lanzamiento vertical. Ahora, chicos. Por lo tanto, recomendaciones, sacar pantallazo, ponerle pausa al video para que después sigan copiando. Me interesa que quede la mayor información posible en el menor tiempo posible de un video, pero ustedes lo pueden pausar sin problema. Vamos a hacer un archivo nuevo, vamos a guardar el ejercicio y vamos a hacer uno. Y de, como les decía, vamos a hacer uno de lanzamiento vertical. Dice desde un sótano que está a 3 metros bajo el nivel del suelo, se lanza hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Vamos a calcular la altura máxima y vamos a calcular el tiempo que demoró en llegar a la altura máxima. Ya, eso vamos a determinar. En este caso, tenemos que tener lo siguiente. Si yo quiero calcular la altura máxima, las condiciones de la altura máxima son las siguientes. En la altura máxima, la velocidad final siempre la vamos a considerar cero. ¿Ya? Así que, para que lo tengan en cuenta. Datos. Entonces, en altura máxima, la velocidad final uno la considera como cero. La velocidad inicial para mí, en este ejercicio, va a ser igual a 25 metros por segundo. Lo estoy lanzando hacia arriba. También, la G, la gravedad, va a ser negativa, porque a medida que vaya subiendo la pelota o el objeto que se esté lanzando, la velocidad va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la gravedad es menos 9.81 metros por segundo. ¿Ya? Es negativo, vuelvo a repetir, porque a medida que vaya subiendo, va a ir más lento. Entonces, 9.81 es negativo. El valor de G no cambia, siempre es el mismo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y el 3 metros bajo el nivel del mar lo vamos a dejar en stand-by un rato del ejercicio. Ya no lo vamos a ocupar aún todavía. Primero que todo, puedo calcular la altura máxima o el tiempo que llegó. Por ejemplo, si quiero calcular la altura máxima, no puedo calcular con la fórmula directa de altura, porque necesito el tiempo. Por lo tanto, voy a ocupar una fórmula que dice lo siguiente, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad y la altura, o la aceleración gravitatoria y la altura. Voy a despejar la h, por lo tanto va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2g es igual a h. Esa va a ser mi altura que llega. Haciendo los cálculos, podemos suponer que h va a ser igual, velocidad final vale 0, 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es 25 al cuadrado. Si se fijan, omití las unidades de medida porque voy a trabajar con el sistema internacional. Solamente por eso. Entonces lo puedo hacer. 2 veces la gravedad, que es menos 9.81. O sea, la altura no puede dar negativa. Entonces, al hacer la resta, de 0 al cuadrado menos 25 al cuadrado, da un total de 625. Eso quiere decir que la altura es igual a 625. Partido por la multiplicación de 2 por 9.81. 19.62. Voy a colocar los números. 19,62. Vamos a colocar los signos. Acá era menos 625 y acá es menos 19. 625 dividido 19.62 nos da un total de 31.86 metros más o menos. Aproximado. 31.86 metros. Eso es como altura máxima. Pero esa no es mi solución, porque yo partí 3 metros nivel bajo el suelo, por lo tanto esos 31.86 fue desde que se lanzó. Y si quiero calcular la altura, tengo que restarle los 3 metros. Entonces diría, realmente la altura máxima concretamente fue los 31.86 que se lanzó el objeto, menos los 3 metros porque estábamos bajo el nivel del suelo. 31.86 menos 3 serían 28.86 metros de altura. Esa sería mi respuesta correcta. ¿Ya? Todo porque fue lanzado bajo el nivel del suelo.
Entonces ahí tendríamos el ejercicio. El tiempo con que esta partícula llegó a altura máxima. Si no quiero ocupar la altura, pero quiero calcular directamente el tiempo, yo voy a suponer lo siguiente. Vamos a separar ahí, porque ya está lista mi ejercicio. Voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Vamos a despejar el tiempo de esta fórmula, por lo tanto la velocidad final se va a restar con la inicial y lo vamos a dividir por la gravedad. Nos va a indicar el tiempo. El tiempo va a ser igual a velocidad final, 0, velocidad inicial, 25, partido por menos 9,81. Menos 25 partido con menos 9,81. Hacemos la división. 25 dividido 9,81 nos da un total de 2,54. 2,55 centímetros. Segundos, disculpe. 2,55 segundos. Y acá no le restamos nada porque estamos hablando de tiempo. Y ese fue el tiempo en alcanzar la altura máxima. La altura máxima realmente era 28,86 metros. Porque recuerden que los 31 hasta el punto más alto. Pero nosotros habíamos partido debajo del piso. Por lo tanto, ahí hay que quitarle esos 3 metros de altura. Ya para que lo tengan en consideración. Es como, por ejemplo, si yo estoy jugando con una pelota y la lanzo hacia arriba y estoy en un cuarto piso. Entonces, alguien me dice, ¿con qué altura lo lanzaste? Llegué a una altura de 70 metros. Entonces, alguien me pensar que lo lancé muy fuerte, quizás. Pero no, en verdad, yo conté la altura quizás del piso, del suelo. Me refiero desde el primer piso conté hacia arriba. Entonces ya tenía unos metros de ventaja. Entonces, en este caso, tengo que fijarme bien cuál es la altura máxima que fue lanzado dependiendo del punto de vista que se considere como punto cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejercicio de aplicación de caída. Disculpe, lanzamiento vertical, no caída libre. Entonces tenemos la diferencia. Normalmente el lanzamiento vertical es hacia arriba y colocamos la G negativa. Si yo lanzo, pero lanzo hacia abajo, la G va a ser positiva porque quiero que caiga mucho más rápido el elemento que estemos trabajando. Entonces ahí tenemos un ejercicio para que lo copien. Vuelvo a repetir, le pueden colocar pausa, ver la variable que más le acomode para el ejercicio propiamente tal. ¿Ya? Y vamos a hacer un ejercicio con gráfico, ¿ya? Para que no se vayan olvidando de este tipo de materia. Los gráficos también son importantes. Los gráficos están muy relacionados con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. Todo esto trata de ese tipo de movimientos. Entonces vamos a borrar, vamos a guardar un nuevo ejercicio. Vuelvo a repetirle, coloquen pausa entre medio de los videos para que vayan viendo el ejercicio y los vayan copiando. ¿Ya? Y vamos a ver el siguiente gráfico. Tengo el siguiente gráfico de velocidad versus tiempo y quiero sacar la mayor información posible con ese gráfico. ¿Qué información puedo sacar? Puedo calcular las aceleraciones. Puedo calcular las distancias recorridas. En este caso voy a calcular la aceleración. Entonces las aceleraciones las voy a ver por puntos. Si me fijo, aquí tengo un punto, acá tengo otro. Eso quiere decir que el objeto a los 0 segundos tenía una velocidad de 0, a los 5 segundos tenía una velocidad de 5. A los 10 segundos tenía una velocidad de 5 y a los 15 segundos tenía una velocidad de 10. Por lo cual, eso quiere decir que el objeto aceleró, se mantuvo y después volvió a acelerar. Y quiero ver las aceleraciones, cómo fue. En este caso, entre el 5 y el 10 yo puedo suponer directamente que la aceleración es 0, porque el cambio de velocidad no hubo cambio de velocidad, pero igual lo voy a calcular. Entonces voy a colocarle el nombre a los puntos, un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. Y para calcular esos aspectos vamos a determinar lo siguiente. Voy a calcular la aceleración entre el punto A y el punto B. Y se calcula como la velocidad que hay en el punto B
menos la velocidad que hay en el punto A, partido por el tiempo que hay en el punto B, menos el tiempo que hay en el punto A. Realizamos la operatoria. La velocidad en el punto B son 5, la velocidad en el punto A son 0. El tiempo en el punto B son 5 y el tiempo en el punto A es 0. 5 menos 0 es 5, 5 menos 0 es 5. 5 partido por 5, eso es igual a 1. 1 metro por segundo al cuadrado. Eso acelera esa partícula entre ese lapso de tiempo. Luego voy a calcular una nueva aceleración, pero entre los puntos B y el punto C. Hago la misma fórmula. Velocidad en el punto C menos la velocidad en el punto B partido por el tiempo en el punto B menos el tiempo en el punto C. Es una E, vamos a hacerlo bien la letra, en el tiempo en el punto C. Reemplazo. Velocidad en el punto C son 5 metros por segundo, velocidad en el punto B son 5 metros partido por segundo. En el tiempo en el punto B, le puse al revés, lo vamos a corregir. Ahí lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar acá. Sería tiempo en el punto C y el tiempo en el punto B. El tiempo en el punto C son los 10 y el tiempo en el punto B son 5. 5 menos 5 es 0, 10 menos 5 son 5. 0 partido por 5 son 0. 0 metros partido por segundo al cuadrado. Esa sería mi aceleración entre el B y el C. Aceleración entre el C y el D. Sería la velocidad en el punto D menos la velocidad en el punto C. El tiempo en el punto D menos el tiempo en el punto C. Reemplazo. Velocidad en el punto D son 10. Velocidad en el punto C son 5. Tiempo D serían 15. Tiempo C serían igual a 10. 10 menos 5 serían 5. 10 menos 15 serían 5. 5 partido por 5 es 1. 1 metro partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ahí tenemos las aceleraciones que hizo este objeto. Aceleró con 1, mantuvo la aceleración y volvió a acelerar con 1. Ya, ahí tenemos nuestro ejercicio. Si quiero calcular el recorrido total, la distancia, tengo que calcular las áreas bajo la curva. Entonces, en este caso, entre los 0 y los 5, que es el primer lapso de movimiento, se genera un triángulo. Entre los 5 y los 10 se genera un rectángulo. Y obviamente entre los 10 y los 15 se generaron las dos figuras a la vez. Un rectángulo y se generó un triángulo. Entonces tenemos dos elementos que podemos trabajar. Entonces la distancia total recorrida para cada uno va a ser la siguiente. Por ejemplo, la distancia entre A y B tenemos que es un triángulo. Por lo tanto, vamos a calcular el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura partido por 2. Para mí la base es 5, del 0 al 5 hay 5, y aquí para arriba también hay 5. Va a ser 5 por 5 partido por 2. 25 partido por 2. 5 por 5, 25. 25 partido por 2 es 12.5 metros. Eso quiere decir que entre los 0 y los 5 segundos recorrió 12.5 metros. Entre el B y el C, no quiere, si la velocidad se mantuvo constante, no quiere decir que se quedó quieto, simplemente la velocidad se mantuvo constante. Por lo tanto, aquí tenemos un rectángulo de base, en este caso, o de largo 5 y de alto 5. El área de un rectángulo es largo o lado por lado, o podríamos llamarlo largo por ancho también, como quieran llamarlo. En este caso sería 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 metros. O sea, entre los 5 y los 10 segundos recorrió 25 metros. 25 metros más. ¿Se fijan? Ahí recorrió más espacio. Y por último, la distancia recorrida entre los puntos C y los puntos D. Tenemos un rectángulo y un triángulo. En el caso del rectángulo tenemos aquí 5 y 5. 5 por 5 más, en este caso, la base, que vale 5, y la altura, que también vale 5. Y partido por 2.
Recuerden que, ¿por qué partí por 2? Porque esta primera parte es el área del rectángulo y esta es la parte del área del triángulo. 5 por 5 es 25, más 5 por 5 es 25 partido por 2 serían 12,5. Al sumarlos nos da un total de 37,5 metros. O sea, entre el espacio entre el C y el D, entre los 10 y los 15 segundos, recorrió 35,5 metros. ¿Cuánto recorrió en total? O sea, ¿cuánto recorrió desde el punto 0 hasta los 15 segundos? Recorrió los 12,5 más los 25 y más los 37,5. Concretamente, nuestro ejercicio que tenemos acá recorrió 75 metros. Ese elemento para nuestros cálculos. 75 metros de recorrido de manera concreta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una variable de movimiento que tenemos de aceleración en un sector y otro. ¿Ya? Acá tenemos toda la información que podemos recolectar. Podríamos preguntar también, por ejemplo, ¿en qué segmento recorrió más? Recorrió más entre el segmento C y el segmento D, o sea, entre los 10 y los 15 segundos. ¿Cuándo recorrió menos? Entre los A y el B, entre los 0 y los 5 segundos. ¿Cuándo aceleró más? Aceleró más entre los 0 y 5 y entre los 10 y los 15 segundos. ¿Cuándo no aceleró? O cuándo la velocidad se mantuvo entre los 5 y los 10 segundos. Y yo puedo responder esas preguntas a los ejercicios. Entonces ahí tenemos algunos ejercicios de repaso que les pueden ayudar para entender un poco mejor la materia. Ya vimos ejercicio de movimiento rectilíneo acelerado, el de caída libre, lanzamiento vertical y en este caso, en un ejercicio de gráficas. Y el que le había prometido, el último ejercicio que le había comentado al principio, un ejercicio de encuentro. Los ejercicios de encuentro normalmente van relacionados con un objeto que vaya moviéndose, ojalá más rápido que el otro, para que lo pueda alcanzar. Esa es la idea. Como el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces yo quiero calcular cuándo se van a encontrar o cuándo van a chocar esas partículas, en este caso. Vamos a borrar acá, vamos a hacer un nuevo ejercicio y lo vamos a guardar. Recuerden colocarle pausa, sacar pantallazo al ejercicio completo, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una carretera rectilínea, tenemos un camión que viaja a 70 km por hora, o sea, va a un movimiento rectilíneo uniforme, porque siempre viaja a esa misma velocidad. Y tenemos más atrás, 5 kilómetros más atrás, tenemos una camioneta que va en la misma dirección y en el mismo sentido con una rapidez de 10 metros por segundo, pero la camioneta va acelerando. Por lo tanto, en algún punto lo va a alcanzar. Y yo quiero calcular cuándo lo va a alcanzar y en qué posición lo va a alcanzar. Entonces, para eso, yo tengo varias opciones para hacer mi ejercicio. Opción número 1 es la siguiente. Trazo, por ejemplo, un pequeño bosquejo, no ni siquiera algo tan complejo. No algo tan exacto, chicos. Lo ideal es que uno cree una idea de cómo va el ejercicio. En este caso ahí tenemos la partícula, ahí tenemos los elementos. Podemos ahí suponer que acá va a ir la camioneta. ¿Ya? Camioneta. Que viaja a una velocidad. Y acá tenemos el camión. Entonces tenemos el camión. Que lo vamos a pintar en azul camión, ¿ya? Entonces, para que sea más real, lo vamos a borrar acá el camión. Entonces, el camión va adelante, ya porque va primero. También tenemos la distancia que los separa. Sabemos que entre esos dos hay 5 kilómetros de distancia que lo está separando. Entonces yo quiero saber cuánto tiempo va a llevar la camioneta a alcanzarlo y en qué posición lo va a encontrar. Primera opción, yo tengo que elegir mi punto cero. Siempre elegir un punto cero.
¿De dónde voy a considerar que partió todo? Lo puedo considerar acá en la camioneta o lo puedo considerar en el camión. Si lo considero acá en la camioneta no hay problema. Yo considero aquí mi tiempo y acá el tiempo va a ser igual a 0. Eso es para mí mi tiempo. Tiempo igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, tiempo igual a 0. La posición X vale 0. ¿Ya? En ese punto. Para mí va a ser, en este punto va a ser todo el elemento 0. Yo lo podría colocar allá, no hay problema, ¿ya? En el caso del camión, por lo tanto, si yo quiero calcular la distancia que recorre el camión, yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Yo diría que la distancia que recorre el camión es velocidad por tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero pasa lo siguiente, es que esa velocidad está a 70 km por hora, lo tengo que convertir a la metros por segundo. Entonces, la velocidad del camión, que la voy a escribir en azul, va a ser 70 km por hora. Lo vamos a dividir por 3,6 para que nos den metros por segundo. Entonces digo 70 dividido 3,6. Va a dar un total de 19,44. 19,44 metros por segundo. Por lo tanto, si yo quisiera me preguntasen, ¿cómo calculo la distancia de este camión? La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Pero, el gran pero es que el camión ya va adelante, más adelante, por lo tanto le voy a sumar 5.000 metros. ¿Por qué 5.000 metros? Porque 5 kilómetros son los 5.000 metros. Ya le voy a sumar esos 5.000 para que lo tengan en cuenta. Por lo cual mi fórmula va a quedar un poco más con número, que sería 19,44 por T más 5.000. Entonces yo puedo calcular cuál es la posición o la distancia recorrida que tiene el camión. O sea, a los 0 segundos reemplazo la T por 0. 19,44 por 0 más 5.000 son 5.000. Entonces el camión tiene 5.000 metros. Bien. Al un segundo, 19,44 por 1 más 5.000. Ya tengo que pasar al siguiente segundo. Entonces, esa es una fórmula que me va a ayudar a resolver mi ejercicio. Esta la vamos a dejar ahí encuadrada para la resolución. En cambio, la camioneta tiene una fórmula más compleja porque va con velocidad cambiante, va cambiando su velocidad porque hay una aceleración. Entonces eso quiere decir que hay una velocidad inicial de 10 metros por segundo, no necesito convertirla a nada, pero existe una aceleración que es de 0,1. Pero acá no le sumo los 5.000 porque se lo sumo el camión. Y además, si nos dimos cuenta, yo elegí el punto 0 en la camioneta. Por lo tanto, ahí partí con tanto. Por lo cual, yo voy a suponer lo siguiente. ¿Cómo calculo la distancia que recorre la camioneta? La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, en este caso, por el tiempo al cuadrado, partido por 2. Al escribirla voy a decir que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, 10 por el tiempo que no lo conozco, la aceleración, que es 0,1, el tiempo, vuelvo a repetir, no lo conozco, partido por 2. Voy a achicar un poco más la fórmula, voy a escribir distancia va a ser igual a 10t. El 0,1 lo voy a dividir con el 2. Eso me va a dar un total de 0,05. Eso se puede hacer, ¿eh? No hay problema. Tiempo al cuadrado. Entonces, voy a crear una nueva fórmula. Luego aquí la voy a encuadrar. ¿Por qué planteo dos fórmulas de distancia? Una para un elemento y la otra para el segundo. Porque ocurre algo importante, chicos. Cuando alguien se va a encontrar con otra persona, cuando dos objetos se encuentran, ¿qué debe ocurrir que se encuentren? Tienen que estar a la misma distancia, y a pesar de la misma distancia, concretamente en la misma posición, tienen que estar, pero tienen que estar al mismo tiempo para poder encontrarse. Si no, no sería un encuentro. Por ejemplo, si alguien se va a juntar con una persona en la plaza, juntan como punto de encuentro, y una persona llega a las 10 y el otro llegó al mediodía, aunque estén en la misma ubicación, no se van a encontrar porque están en distintos tiempos. Entonces lo que tiene que conseguir que en este caso que la letra D
y la letra T sean iguales. Para eso, nosotros vamos a crear que un sistema de ecuaciones, en este caso que vamos a resolverlo. Y el método que voy a ocupar se llama el método de reemplazo, ¿ya? O, mejor dicho, vamos a ocupar el método de igualación, para ser exacto. Método de igualación, no el de reemplazo, el de igualación. ¿Dónde se cumple qué? La distancia que recorre el camión, o la D del camión, tiene que ser igual a la D de la camioneta, para que me indique la posición realmente donde estén ubicados. Como tienen que ser iguales, vamos a igualar las fórmulas. Entonces, en vez de escribir D, voy a escribir 19.44 T más 5000. Tiene que ser igual a la D, que es 10T más 0,05 T cuadrado. ¿Qué es lo que uno hace en estos casos? Trata de juntar los valores de la D y la T en un lugar. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con rojo, todo el proceso. Entonces, el 5000 lo vamos a dejar solito ahí, no lo vamos a mover. El 10T voy a dejarlo acá, más el 0,05, el T cuadrado, y ese 19.44 va a pasar restando. 19.44 T. Luego, el 5000 lo voy a bajar acá, no hay problema. Ese 10T que está ahí, con ese menos 19T se pueden agrupar. 10 menos 19 serían menos 9,44T más 0,05 T cuadrado. Y alguien va a decir, creo que esto se parece a algo, lo voy a ordenar. 0,05 T cuadrado menos 9,44 T. Y ese 5000 que está acá en este sector lo voy a pasar al otro sector, menos 5000. Y acá voy a dejar un 0. ¿Y qué es lo que estoy planteando acá? Lo que planteo es una ecuación que se llama una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado normalmente es una letra X, en este caso buscamos letras T, y que quiero descubrir. Entonces, en este caso, la letra T que vamos a descubrir la puedo descubrir de muchas maneras, ¿ya? Una de las fórmulas más básicas o la más fácil es con el método de la fórmula, que alguien me puede decir, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es T va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo eso partido por 2A. Esa es una fórmula que aprendieron en matemática 1 o reforzaron en matemática 1. Y acá les van a dar dos soluciones, una T1 y una T2. Un tiempo 1 y un tiempo 2 y hay que ver cuál de las dos respuestas es las más adecuadas. Por si alguno se olvidó, qué es lo que es A, qué es lo que es B y qué es lo que es C, qué es lo que es A, el que acompaña al T cuadrado en este caso. Ese para mí es A. ¿Qué es lo que es B? El que acompaña a la letra T. Y qué es lo que es C, el que no tiene letra T. Y esos números los reemplazamos. En este ejercicio, yo cuando hice la resolución, me dieron dos tiempos. Un tiempo que es menos 235,6 segundos y el otro me indicó que es 424,4 segundos. ¿Cuál es el tiempo que yo elijo como respuesta? El positivo, no puedo elegir un tiempo negativo. Por lo tanto, ese es mi tiempo de encuentro. O sea, ¿en qué tiempo se van a encontrar? Se van a encontrar los 424 segundos. 424.4 segundos. En ese lapso se encuentran. ¿En qué posición? Y yo elijo ese 424, lo reemplazo. Lo puedo reemplazar en la primera opción, lo puedo reemplazar ahí, o lo reemplazo en la de abajo, cualquiera de las dos. Y la respuesta me tiene que dar lo mismo, que alrededor de 8250. Entonces ahí yo puedo descubrir. ¿Cuándo se juntaron? Se juntaron los 424.4 segundos y concretamente a una distancia de 8250 con respecto al punto cero. Por eso es primordial y siempre enfocar el ejercicio. Lo mismo en todos los ejercicios que usted va realizando.
Acá en física siempre es importante ubicar el punto cero. Ya no sirve de nada con que diga una solución si nadie sabe cómo es el cero. Ya no tiene lógica. Obviamente en un fondo común, en elemento común, uno puede decir números en forma aleatoria y todos pueden entender. Por ejemplo, a las 14 horas, 15 horas, eh, como o alguien decirlo, juntamos 15 minutos. ¿Pero en cuándo? ¿Dónde? ¿15 minutos de qué? Tengo que explicar. Ya, acá lo mismo. Lo mismo le pasó, por ejemplo, pasó mucho en las guías evaluadas de vectores. Me colocaban como solución -10 grados. -10 grados. ¿Dónde están los -10 grados? ¿Dónde se miden los -10 grados? Un ángulo negativo se mide siempre en sentido horario y lo puedo medir en cualquier lugar. Entonces, eso debo indicar claramente dónde estoy midiendo. Eh, Mi solución fue 30 grados. 30 grados también. 30 grados que, considerando el punto cero, ya, 30 grados genial con un punto cero, uno lo puede entender. Pero alguien podría decir, no, 30 grados, me escribo 30 grados, voy a contar desde el segundo cuadrante los 30 grados. Voy a contar en el tercer cuadrante, voy a contar entre el tercero y el cuarto. Voy a contar uno entre el primero y el segundo. Entonces, acá en ciencia generalmente, lo importante es dejar un elemento como punto cero y dejarlo siempre escrito y manifiesto en un problema cuando, cuando lo empiezan a desarrollar. Entonces ahí tenemos, chicos, un ejercicio bastante un poco más complicado de que vienen con los números. Me interesa que practiquen la guía, cualquier duda que vayan teniendo lo vayan realizando, me la vayan realizando por Teams. Eh, ya la próxima clase vamos a subir una clase ya del movimiento circular. Entonces, pero antes que todo quería desarrollar una clase concretamente de resolución de ejercicios, de repaso de ejercicios para que lo vayan recordando. Ya, la idea es ir practicando. Si yo no practico, me voy a ir olvidando y cuando llegue la prueba va a ser peor. Tienen que ir haciendo la guía, desarrollándola, viendo las soluciones. Si hay algún ejercicio que no les cuadra, que no les sale, comunicarse conmigo. Así que chicos, con eso quedamos en el ejercicio del día de hoy. ¿Ya? Y con eso estamos bien. Estaremos viendo la próxima. Vuelvo a repetirles, voy a subir otro video para que lo tengan en cuenta.